Bien, ya estamos de regreso, 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos a revisar información internacional, pero antes entregarles la información de lo que ha sucedido en los últimos minutos con Metro de Santiago, porque ya se encuentra restablecido todo el servicio de metro de la línea 3, que recordamos estaba interrumpida en un tramo importante, ¿no?, de esta línea. Así que se ha superado el problema, de acuerdo a lo que informa Metro de Santiago hace algunos momentos. Está todo funcionando con normalidad. Bien, vamos a información internacional. La verdad es que la frontera entre Colombia y Venezuela es un punto crítico a nivel regional desde hace varios días. Y por otra parte, también eventualmente, ¿no?, la salida de John Bolton de la Consejería de Seguridad de la Casa Blanca va a complicar aún más la situación de Venezuela, dejando una tensión abierta ahí con Estados Unidos. Mariana Schmidt, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Amplia la agenda que tenemos en el ámbito regional, sobre todo, ¿verdad? Crece la tensión primero entre Venezuela y Colombia. El presidente Nicolás Maduro ha desplegado 150.000 efectivos para que realicen estos ejercicios militares en la frontera que comparten ambos países. Usted ve tanques, vehículos blindados cargados con misiles. Decenas de soldados ya comenzaron el despliegue en el aeropuerto de La Fría, en el estado de Táchira. Estas maniobras en la frontera de 2.200 kilómetros fueron ordenadas por Maduro después de denunciar un supuesto complot para impulsar un conflicto militar. Por lo tanto, anunció que las maniobras se extenderán hasta el 28 de septiembre. El gobierno de Colombia ha negado tener cualquier plan contra Venezuela y llamó a la serenidad ante esta escalada de acusaciones. Por su parte, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, acusó a Maduro de querer distraer la atención a la crisis interna que vive ese país. Bueno, el presidente Maduro evidentemente está utilizando un recurso que ya usaba el expresidente Chávez. Ahora, en esta oportunidad, digamos, tener tensiones con con Colombia permanentemente desde el gobierno de Uribe en adelante. Pero en esta oportunidad, la verdad es que la falta de relaciones diplomáticas entre ambos países, porque rompieron relaciones a principios de año y eso dificulta todo mucho más. Además, la radicalización también, porque el presidente Santos era de una línea algo más moderada, mientras el discurso de Iván Duque es mucho más frontal y eso evidentemente levanta una polvareda política complicada en la región, en una frontera además que es geográfica y políticamente muy complicada. Compleja y enorme. 2.200 kilómetros. Vamos a los Estados Unidos porque nos han llegado desde allá imágenes bastante impactantes que muestran el estado en que quedó este tren de carga que descarriló en Illinois. El accidente provocó un gigantesco incendio que afectó a los 16 vagones que quedaron volcados y dispersados fuera de esta vía. Los equipos de emergencia trabajaron varias horas para poder sofocar estas llamas y evacuaron a cientos de personas de las zonas aledañas a este poblado de Dupo, ya que el descarrilamiento ocurrió cerca de un colegio. Afortunadamente, nadie murió, solo se reportaron algunos heridos. El primer ministro, vamos al Medio Oriente, Benjamin Netanyahu, fue sacado abruptamente por sus guardaespaldas durante un mitin electoral en momentos en que sonaron las alarmas por el lanzamiento de 2 cohetes desde la Franja de Gaza. Fueron momentos de muchísima tensión que se vivieron en la ciudad de Ashdod, localizada al sur de Tel Aviv. Después de que la autoridad fuera evacuada, se informó que los cohetes fueron interceptados por la cúpula de hierro, que es precisamente el escudo de defensa que tiene Israel. En esa zona están acostumbrados a que suenen estas sirenas, por lo tanto deben dirigirse estas personas a los refugios antibombardeos. Revisemos parte de ese momento que estábamos viendo recién. Esto ocurrió en realidad después que Netanyahu hiciera un polémico anuncio. Dijo que si era reelecto en los comicios generales del 17 de septiembre, la próxima semana, prometió que anexará a Israel el Valle del Jordán y la parte norte del Mar Muerto, que son partes estratégicas de Cisjordania, es decir, de los territorios palestinos. Pasemos a ver parte en un mapa para que a usted le quede bastante claro cómo poco a poco los territorios palestinos se han visto disminuidos con el paso de los años. Aquí tenemos imágenes del Medio Oriente, ya vemos un poco ya toda la zona de Israel, la Cisjordania, que vemos los territorios palestinos separados, ¿verdad? La Franja de Gaza, aquí en el mar Mediterráneo. Veamos un puente así imaginario, porque acá están los otros partes de los territorios palestinos los más importantes. Ramala,
¿verdad? Y sobre todo Jerusalén, que es la capital de todas las naciones, por más que uno y otro lado, sobre todo Israel, cree que esa es su capital. Pues bien, Valle del Jordán, punto estratégico, como también el norte del Mar Muerto, es lo que está prometiendo, si es electo la próxima semana, reelecto, Benjamín Netanyahu, de anexarlos al territorio israelí. Esto es tremendamente grave y además tremendamente ilegal. ¿Y esto qué va a hacer? Obviamente a que empeore la relación entre ambas naciones y sobre todo en los avances que se ha querido dar, y obviamente va a crecer la tensión y lo más probable el lanzamiento de cohetes de uno y otro lado. Claro, que hay ahí una escalada de violencia. Hay que decir, Marian, que el primer ministro israelí ha endurecido su postura, ¿no? Ha hecho una serie de propuestas que van más allá de lo que se venía planteando desde en el último tiempo, que tiene que ver primero con fines electorales, políticos, pero también con el respaldo que se ha acrecentado en este sentido de parte de Estados Unidos, que es el principal aliado que tiene Israel, y el presidente Donald Trump, que ha hecho señales concretas en apoyo, ¿no?, a cuáles son las decisiones políticas de Benjamín Netanyahu. Exacto. Así que evidentemente esto va a generar un problema, va a generar un aumento de la tensión y evidentemente disminuye las posibilidades de avanzar en cualquier acuerdo o negociación de paz en la región. Al menos una hoja de ruta. Están absolutamente congeladas, o sea, están más muertas que el Mar Muerto, Totalmente. para que la gente lo entienda en su casa. Las conversaciones de paz, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, porque algo se intentó hacer en la última etapa del expresidente Obama, pero desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el giro, no sé si giro, porque en realidad de Benjamín Netanyahu, él siempre ha sido de una línea un poquito más dura. Pero esa alianza se potencia y básicamente las conversaciones de paz han estado detenidas. Yo no tengo memoria de que en los últimos 24 meses haya habido alguna iniciativa concreta de parte de la Casa Blanca. Ahora, la Casa Blanca e Israel dicen que la tensión con Irán ha abierto allí una suerte como de flanco de conflicto que evidentemente concentra toda la atención en esa zona, y han desestimado y desatendido además la problemática entre los territorios palestinos y el Estado de Israel. Exactamente, y sobre todo con lo que hemos visto en el último tiempo también con las embajadas, ¿verdad? Sobre todo la de Estados Unidos, que se ha instalado ahí en Jerusalén. Vamos a seguir con novedades de los Estados Unidos, porque Trump ha despedido, tú ya hacías alusión al respecto, a su tercer asesor de seguridad, a quien calificaban de halcón, ¿verdad? Hablamos de John Bolton, quien ha manifestado que él fue quien presentó en realidad su renuncia previamente. Por eso la prensa norteamericana se pregunta si fue renuncia o fue despido, pero bien, más allá de esa polémica, lo cierto es que el mandatario explicó que tomó la decisión por sus desacuerdos con muchas de sus sugerencias, presumiblemente, ¿verdad?, en torno a Siria, Venezuela, Corea del Norte o Irán. Bolton es conocido por su línea dura en política exterior, y esto se produce luego que la prensa norteamericana publicara versiones sobre opiniones encontradas con respecto a las negociaciones con los talibanes en Afganistán. Según los medios locales, tanto Bolton como el vicepresidente Mike Pence estaban en desacuerdo con la visita de estos líderes insurgentes a Camp David. Finalmente la reunión fue cancelada bajo el argumento de los recientes atentados en Afganistán. Dichos rumores fueron desmentidos por el propio Trump, que acusó a los periodistas de inventar noticias. Hablamos nuevamente de las fake news. Paralelamente, el asesor tenía un destacado rol sobre la crisis en Venezuela, siendo uno de los mayores críticos del régimen de Nicolás Maduro, también sus condenas hacia Irán, y fue uno de los impulsores del retiro de Estados Unidos al acuerdo nuclear, anunciado 2 meses después de su llegada a la Casa Blanca. Los invito a ver la siguiente imagen, porque Bolton es su tercer consejero de seguridad en menos de 3 años, claro, que despide por discrepancia en el acercamiento a regímenes como el iraní o el norcoreano. Pero mire, por favor, porque con esta salida, la verdad que el número de emisiones de miembros de la administración Trump alcanza todo un récord. Aquí estamos mostrando como 24, pero en rigor son muchos más. Es un récord que ya se contabilizan al menos 32 despidos y también renuncias. Debe ser difícil tener a Donald Trump de jefe, digamos. Sí, pero además él es el que termina muchas veces despidiendo, porque en el caso de John Bolton, claro, todavía no sabemos muy bien el detalle. Él dice que él le había presentado ya la renuncia, ¿no? Pero bueno, pero en otros casos son con despidos además bien bullados, donde termina desacreditando públicamente
públicamente a través de Twitter, claro. Y descalificando a quienes fueron muy cercanos colaboradores de él. Y fíjate que dentro de todos estos casos, el más sabroso, de alguna manera, es la de Omarosa, que está ahí, Ella. justamente. Sí. Ella, ¿tú sabes cómo conoció ella a Donald Trump? Ella era concursante del reality, Sí, pues. en el cual Donald Trump era digamos, el conductor. Ella era una aspirante a empresaria, porque recordemos que Donald Trump tenía, antes de entrar directamente en la carrera política, tenía este reality donde los aspirantes a empresarios competían y él era quien finalmente los despedía. You are fired, pues está llevando un poco esto al terreno político. Bueno, y ella lo conoce, él detecta en ella cierto talento y la invita luego a colaborar con el gobierno como asesora. No recuerdo exactamente el cargo que tenía dentro de la Casa Blanca, pero luego la despide. Ella, la verdad es que habló mal del presidente en todos los canales de entrevistas exclusivas, se transformó en un verdadero problema para el gobierno durante varias semanas. Fue tanto a programas políticos como a programas de farándula o de... En fin, y bueno, y contó muchas intimidades del presidente que el presidente hasta el día de hoy no se ha hecho cargo. No se ha hecho cargo, son varias las polémicas, han habido despidos, sobre todo en el equipo de comunicaciones, pero en la mayoría de las áreas en realidad. Y lo que hace mucho ruido es que la mayoría de estos despidos han sido a través de la cuenta de Twitter de Donald Trump, es decir, algo que no debiera realizarse. Ahora, ¿verdad? lo que veíamos, Mariana, allá al fondo, quien fue hasta hace poco su vocera en la Casa Blanca. Fue muy relevante. Ella, veíamos hace un par de días que tuiteaba al propio presidente Trump deseándole mucha suerte, ahora va a trabajar en Fox News. Así que, Fox News y varios de ellos incluso, sobre todo el equipo de comunicaciones, están participando actualmente en realities o en programas de baile. Oye, Nikki llamativo Harley, lo que han hecho. La embajadora de Naciones Unidas. Súper importante. Tremendo. Bueno, el mismo, el primer secretario de Estado que tuvo, Rex Tillerson. Exacto. Sí. También lo echó así, que es, digamos, la dimisión de un secretario de Estado más rápida que se ha dado en toda la historia de los Estados Unidos. O sea, no duró nada. Sí, no, estamos hablando al menos de 32 despidos o renuncias en menos de 3 años. Y bueno, lo que era el pronóstico del tiempo por el huracán Dorian se ha transformado en una verdadera tormenta política debido al mapa que presentó el presidente Trump de la trayectoria del ciclón y en el que él aseguró que también impactaría a Alabama. El lo dijo Sharpie por Gate, Twitter, lo decíamos, claro, ¿no? el Sharpie Gate, que vamos a explicar. Lo dijo por Twitter 20 minutos después. La verdad que el Servicio Meteorológico Nacional en Birmingham, Alabama, tuiteó directamente en contradicción con el presidente, señalando que Alabama no vería ningún impacto de Dorian. Trump respondió con 8 tweets y luego vino la presentación de este mapa que todo el mundo ha hablado que ha sido manipulado. ¿Cuál es el problema ahora? Que Dorian nunca tocó Alabama, pero el viernes la Administración Nacional Oceánica Atmosférica NOAA, ya estamos viendo parte de esa animación, ha dicho que en realidad el Servicio Meteorológico Nacional ha respaldado a Trump, es decir, que tenía razón a los autores de este tuit del Servicio Meteorológico de Birmingham por abordar términos absolutos. En definitiva, se genera una problemática entre los meteorólogos y también quienes dieron este Twitter porque hay algunos que respaldan a Trump y otros que no. Pero la situación es la siguiente. Es que ayer un funcionario de Alabama daba una entrevista a la ABC. Y explicaba qué fue lo que pasó, y bueno, uno le encuentra todo el sentido. Decía, cuando el presidente muestra este mapa, lo primero que empezamos a recibir son miles, no decenas ni cientos, miles de tweets, miles de llamados de teléfono en todo el estado de Alabama. Pánico también. Preguntándonos cuándo iba a pasar el huracán, qué medidas teníamos que tener. O sea, teníamos que decir que el presidente se había equivocado. Era un asunto de responsabilidad pública. Pero hay un problema, como te digo, que hay unos que están diciendo que tienen que respaldar, los otros que no. De hecho, hasta el secretario de Comercio amenazó con despedir a altos funcionarios si no emiten un comunicado público en defensa del presidente. Sí. Rápidamente, me están diciendo que hay poco tiempo. Aquí está la trayectoria, ¿verdad? Pero, y se decía que iba hacia arriba, en la costa este de los Estados Unidos. Y aquí está el Sharpie Gate, que es la marca del lápiz, que es la que habría marcado el presidente Trump para justificar que en Alabama también se iba a sentir ese impacto y no fue, y era totalmente Ahora, dejan ¿no? en una situación bien complicada, Marian, porque los meteorólogos, ha habido asociaciones que han salido a respaldar esta versión inicial de que no iba a llegar a Alabama. Entonces, lo que se está poniendo finalmente en duda es la credibilidad del NOAA. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso y por lo tanto, por eso
les digo que ahora es una tormenta política, está llevando al secretario de Comercio, están los meteorólogos que se alzaron, porque hay una responsabilidad para el pueblo norteamericano, sobre todo con la cantidad de fenómenos que afectan a ese país. Bien, pues Mariana, muchas gracias. Que estén bien. Chao, muy bien, buenos días.